Hola, hola, buenas. Estamos en la hora precisa, 20:00, martes 18 de agosto del 2026. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar, invocar el nombre del Señor. Vamos a leer la escritura primero que todo. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Esta es la tercera parte. Ahí voy a corroborar, sí, tercera o cuarta. Vamos a poner ahí para recordar. Pero es la parte final de ya Hechos 20. Ya estamos terminando el capítulo 20 y vamos a asegurarnos, para que me gusta ir viendo bien la parte que nos corresponde. Ayúdeme a compartir el link, ayúdeme a compartir, está por YouTube, canal YouTube Visión de Restauración, PMF Gómez, así abierta para todo el mundo. Usted puede ser parte también de la distribución. Aquí está. Ya. Parte 3, me voy haciendo ahora. Ya. Ahí estamos. Parte 3, final. Vamos a leer el versículo. Leímos hasta el versículo 29. Lo leímos, pero no, de ahí en adelante no hablamos. Así que leemos y ganamos. Hechos 20, del 29 al 38. Estaba con un poquito tos, pero gracias a Dios ya se fue. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, bueno, anteriormente había dicho que lo había puesto de obispo, habíamos tomado el 28, bueno, ahí después lo retomamos. Porque yo sé que después de mi partida y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dos cosas poderosas, que tiene poder, la gracia, la palabra de la gracia, y Dios, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ese es un punto también importante. Antes, vosotros sabéis que por lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido en todo lo que os he enseñado, trabajando así, que se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos, con todos ellos. Entonces hubo grande llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro, le acompañaron al barco. Bien, vamos a correr para allá esta cosa. Gracias, Padre, queremos tu guianza en todo, que tu Espíritu Santo nos moldee en tu consejo. Cuán necesario es entender el mensaje de el apóstol Pablo para nuestros días. Consagio un, un compartir, un mensaje tan claro, Señor, con tanta claridad, con tanta revelación, que no podemos perder, Señor, lo esencial. Con tanto, Señor, fruto, tanta vida, tanto espíritu, y por qué no decirlo, tanto cardumen, tanta, tanta savia, tanta riqueza. No queremos perderlo, no queremos considerar que
ya lo sabemos, que ya tenemos todo, sino queremos tener la abertura para que tú nos enseñes, Padre. Saca todo distractor, todo lo que ofenda, estorbe el fluir de tu vida. Que tú seas, Señor, para enseñar a tus hijos, a los que se conectan, que tienen conciencia del cuerpo de Cristo, que quieren edificar la iglesia, a los que desean ser parte de la edificación. Ministros llamados también para los ancianos, pastores, como también para los discípulos. Esto es un llamado para la iglesia que Pablo exhorta acá. Y queremos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para darnos cuenta frente a esta realidad que necesitamos discernir, estar atentos y preparados. Muchas gracias. A ti damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Sabía cómo mencionar la palabra. ¿Eh? Esa consistencia, esa menudencia que Pablo nos entregó la riqueza. Pero bien, que gracias a eso hoy día podemos entender el Evangelio de una forma más profunda y no solamente tan superficial. Necesitamos avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno haber recibido luz, salvación, los primeros rudimentos, pero Pablo y el anhelo del apóstol Pablo y la iglesia apostólica, profética, que en esencia sigue vigente, necesitan crecer y avanzar hacia la madurez, hacia un conocimiento pleno. Entonces, ¿qué le parece si abrimos un poquito más el abanico en estos versículos y seguimos examinando? Y aquí estamos viendo el consejo del apóstol Pablo a los ancianos. Menciona un lugar llamado Mileto y luego también nos damos cuenta que esto tiene que ver con la gente de Éfeso, pero es toda una comuna. Mileto, dice, desde Mileto a Éfeso. Mileto era un lugar de tránsito, como quien dice, de aquí, de Valparaíso, fue a San Antonio, no sé, ¿ya? El lugar de tránsito. Y llegó allí a Éfeso y hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el versículo que quería repetir era, por lo tanto, mirad por vosotros, el consejo a los ancianos, que decía que no había rehuido de predicar y enseñar el consejo de Dios, el propósito de Dios, palabra sinónima, consejo de Dios, propósito de Dios. Hay muchas palabras que se definen y tienen varias alcances. No te quedes solamente con una interpretación. Me refiero que el consejo de Dios no es solamente un consejo que viene como algo que nos dice, sino que habla del propósito, habla de la sabiduría de Dios impartida en un consejo que está en el propósito de Dios. Por lo tanto, dice que no rehuyó anunciar el consejo de Dios. Y habla de todo el consejo. Pero el 28, que de ahí vamos a retomar, leímos del 29, pero el 28 decía, por lo tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño, primero por ustedes y luego por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como, dice, puesto por obispos, para apacentar, los obispos apacientan, la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Yo creo que vamos a quedar siempre en deuda cuando hablamos de la sangre, porque la iglesia tiene gran valor. ¿Y cuál es la gran valía de la iglesia? Nada más y nada menos que la sangre del Cordero de Dios. Entonces, esta exhortación que hizo Pablo a los ancianos nos ayuda a ir viendo algunas cosas importantes. Porque comienza el discurso, verso 29, que hoy día analizamos, porque ya vimos lo anterior, donde habla de estas personas llamadas lobos rapaces y hombres perversos, dice. Entrarán por medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahora, esto es común. Una vez, me recuerdo, hace algunas semanas, quizá cerca de 2 meses, hablamos un poco de la naturaleza del cerdo, del lobo. Pablo habla de los perros. Todo eso tiene que ver con naturaleza
de animal, pero está hablando de lo espiritual, de un trasfondo donde hay una naturaleza, es como la naturaleza de la serpiente, donde allí emana veneno. Bueno, los lobos rapaces también, dice que vendrán a dañar los lobos como tomaban, ¿cierto?, a las ovejas, si es que el pastor estaba desprevenido, entraban, se llevaban a la más débil y todo lo que sabemos. Bueno, pero estamos hablando de algo totalmente espiritual. Y la iglesia necesita estar atenta a esta realidad. Y Pablo, en el versículo 29, Pablo no expresó preocupación por su propia vida, sino por el futuro de la iglesia. Él estaba pendiente, él sabía que se iba a ir, pero él sabía que la iglesia iba a tener un futuro y él tenía claro que estas cosas iban a suceder. Dice la iglesia, la cual dice que la ve como un gran tesoro, que la compró el Señor a precio de sangre. El versículo 30, porque quiero mencionar tres cosas importantes hoy día. En el versículo 30 dice, Pablo añade, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ya? Usted sabe que el enemigo de nuestras almas, el diablo, aborrece la iglesia y suele usar hombres perversos entre los creyentes que están en la iglesia para arrastrar tras sí, dice, a las ovejas y formar otro rebaño. Siempre el deseo de querer traer algún tipo de división, el poder traer daño, y acá los de allá son malos y nosotros somos los buenos, y empiezan a causar división y traen gente de otros lados. Es como ha crecido a veces algunas iglesias y uno dice, ¿cómo? Aparecen grupos de nada. Bueno, a veces los desconformes siempre van a ver, y hay algunos que son especialistas, como alguien dice, como los lobos, a olfatear sangre. Hay gente herida, gente que en algún momento tiene algún daño, alguna situación, algún disgusto, no está de acuerdo con en algunos lugares, entonces andan buscando ahí y forman o toman esos grupos, a los desconformes o gente que ha sido dañada, etcétera, para crear algo nuevo. Entonces ellos, que son especialistas en palpar, en sentir ese olor, ellos buscan para crear algo propio y formar otro rebaño, entre comillas, ¿cierto? Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo también. Durante los años que hemos sido parte de la vida de la iglesia, nosotros nos estamos aquí enseñando, como lamentablemente a veces se ha dado en grupos paraeclesiásticos, donde se han formado muchas instituciones, no voy a dar nombres, que generalmente las personas que enseñan, no digo todas, pero generalmente son personas que conocen mucho la escritura, tienen mucha experiencia en cuanto al conocimiento teológico, y han escrito, son autores de libros, etcétera, pero a veces le ha carecido lo principal, que es la experiencia de la vida de la iglesia. Y ellos hablan de una posición, ¿cierto?, donde ellos realmente son teóricos y hablan y opinan de la iglesia, pero otra cosa es hablar en la humildad de Cristo, habiendo tenido la experiencia de vida de iglesia. Es lo mismo que te hable un pastor que años de años ha vivido en una vida de iglesia, a que te hable alguien desde una posición de profesor, de cualquier tipo de institución, donde, si es que en algunos casos ha tenido una o dos experiencias, un par de años, de poder pastorear, entre comillas, algún lugar, pero ellos están a cargo de ciertos lugares donde se enseñan, y lamentablemente no hay una evidencia de vida, sino solamente de conocimiento. Pero acá el apóstol Pablo nos habla de algo que él experimentó, porque él estuvo presente, estuvo enseñando, y él sabía que iban a venir estas personas. Menciona a estos hombres perversos, que aquí se les menciona, que lamentablemente, queramos o no, hemos visto, han estado y seguirán estando en la vida de la iglesia. Los lobos vienen de afuera, mientras que los hombres perversos, también que menciona, surgen de dentro de la iglesia. O sea,
va a haber oposición, va a haber ataque o presiones. Les quiero mencionar 3 tipos de presiones eh, que van a venir a nivel interno, a nivel externo, pero también hay presiones propias de la responsabilidad. Y este punto es importante porque yo quiero entregar un mensaje también hoy día a los ancianos, a los ministros, a los pastores. Cuando dice, para cerrar una idea, antes de mencionar estos ejemplos que quiero mencionar, cuando tales hombres se levantan en medio de la iglesia, también puede suceder esto, que pensemos que esto se deba al descuido de nuestra labor o haber dejado a lo mejor entrar alguna enseñanza negativa que han producido estas personas perfectas, perdón, perversas. Por el contrario, no es que se haya cometido algún error de enseñar algo malo. Muchas veces nosotros pensamos que cada vez que surjan ciertas personas porque ha habido algún error nuestro. Quizás sí, quizás no. Tal vez no tengamos nada que ver con el asunto, pero examinemos, porque acá Pablo llevó a cabo la obra en la iglesia de Éfeso, y la iglesia en Éfeso fue levantada y establecida por el ministerio del apóstol Pablo en un periodo de 3 años. Ciertamente el apóstol Pablo no podemos poner en duda, él laboró con mucho esmero, ciertamente, o no obstante, previo que ciertas personas, él previó, entendió que ciertas personas se iban a levantar igual, y que iban a querer formar ese otro rebaño. La palabra nos habla la parábola de la cizaña, donde siempre va a estar el trigo, va a estar la cizaña, juntamente. El Señor habló de la cizaña que fue sembrada junto a la semilla, digamos, sembrada junto a donde estaba el trigo, estaba la cizaña. Y queramos o no, esas cosas van a suceder. Me estoy recordando ahí Mateo 13, Mateo 13. Bueno, hemos estudiado esta parábola y hemos hablado bastante por años por ella, pero quiero mencionar algo más para darle una, una claridad en relación a las cosas que vamos a experimentar. Estas presiones que vamos a vivir los siervos, los ministros, ancianos, pastores, estas presiones que te pueden hacer abandonar el llamado. Y eso es lo que yo quiero poner a aquellos que son llamados por el Señor a servir en el servicio mejor pagado que viene del cielo, no acá. Aquí es lo que buscamos, porque Pablo dejó muy en claro que el tema de él no pasaba por lo económico, sino Pablo estaba hablando del llamamiento celestial. Gente que ha entendido que no existe mayor honor, honra que servir al Señor. Hoy día la gente se gloría porque tiene muchas cosas o que postula y llega cada vez que llega a mejores estatus o estratos, y no está malo que uno desee, tenga aspiraciones, pero muchas veces la valía del ser humano la ponen en esas posiciones y no en lo que ellos son o en lo que Dios nos ha dado como un don, como un llamamiento que supera, como dijo un hombre por ahí, si Dios te llamó a servir en el ministerio, no te hagas menos queriendo ser presidente, por decir un ejemplo que él daba, porque hay gente que piensa que no, si llego es lo máximo que yo puedo llegar a ser presidente, pero él decía no, no te rebajes, porque no existe mayor altura, y eso tiene que ser entendido en el Señor por el Espíritu. La honra que Dios da, no la que uno busca, sino que dice que Dios es el que pone, Dios es el que honra poniéndonos en el ministerio, que es su ministerio. No es algo que yo por mi causa cada uno busca, o algunos piensan como una opción laboral y otras razones que es mejor no mencionemos hoy día. Pero existen presiones, y eso es lo que quiero mencionar, que quieren hacer, muchas veces van a querer hacer abandonar tu llamado como escogido de Dios, como alguien que Dios te apartó para un servicio específico. Las presiones externas, dije, las internas, y también existe la presión de la propia responsabilidad, de la responsabilidad. Y esto también es importante comprender.
Entonces, basado en estos hechos, capítulo 28, 20, perdón, el versículo 28, 29 y lo que estamos viendo, eh, Pablo menciona estas cosas y quiero dejárselas como un regalito de parte del Señor que me ha dado mucha luz, me ha bendecido, me ha dado claridad frente al llamado. Creo que también a usted le va a bendecir. Las presiones externas, mientras más altas, mientras más altas sean las demandas, mientras más alta sea la oportunidad, la esfera, como queramos llamarle, la estación, la etapa donde Dios quiera llevarnos, donde Dios nos lleve, más grandes serán las presiones. Hay gente que quiere, no, yo quiero llegar arriba, pero no sabe, no entiende que cada vez que Dios también nos va llevando, va a ser mayor la presión. Ciertamente Dios, si es el que nos lleva, Él nos va a capacitar. La presión, si tú no la entiendes en el Señor, la presión me puede hasta matar. Una ilustración, un avión en la altura. Imagínense si no estuviese lo que se llama la presurización, que ellos comprimen ahí, ¿cierto? El ambiente normal, natural que tenemos acá abajo, lo encapsulan ahí en el avión y en las alturas. Si no estuviese la presurización, ¿qué pasaría? Los cuerpos explosarían. No perder la presurización del espíritu es un llamado para nosotros. No perder la presurización del espíritu. Él es el que nos mantiene en ese ambiente para que nada nos... Las presiones vienen a veces inclusive de sus propias bendiciones, de lo que Dios trae de arriba. La pregunta no es cuánta bendición puede darme el Señor, no, sino cuánta presión voy a soportar, porque de lo que viene también externamente va a venir presión. Nuestra competencia, dice la Escritura, perdón, nuestra competencia viene de arriba. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino nuestra competencia viene de Dios. Entonces Dios nos va elevando, somos elevados a otros niveles, pero asegúrate de estar siendo llevado por el Señor bajo la presurización del Espíritu. Por eso que hay gente que ellos buscan, crecen rápido, como hablamos de un utico, y lo elevan algunos, o ellos mismos se elevan por la luz y todo lo que ellos ya creen que están listos, pero la caída también puede ser muy precipitada, para no decir otra cosa, ahí muy fuerte, como cuando caen así de esos árboles gigantes. Tener cuidado. Es el Señor el que sea que lleve. Amén. Esa es la primera presión, la externa, cuando Dios nos empieza a bendecir. Número 2, la presión interna, ¿cierto? Como leíamos del verso 30 al 31. El enemigo, ya aquí estamos hablando, es a nivel interno, que está dentro. Cuando tu presión viene de tus íntimos, ¿quiénes podrían ser tus íntimos? Cuando tu presión viene de tus íntimos, de tu familia, si tienes esposa, hijos, en el ministerio, no solamente estamos nosotros, las caras visibles, sino hay esposa, hay esposos. Si la mujer fue llamada también, hay esposos, hay hijos. A ver en el círculo íntimo qué más podría haber, la gente que más amamos, que Dios permite que nos rodeemos, que tengamos un círculo ahí, reservas de gente que Dios pone a nuestro lado también. Pero a veces es parte de una presión extra que puede ser usada también. ¿Conocen ustedes la olla a presión? A veces la gente que está a nuestro lado también causa esa presión, porque ellos están ahí todo el día con nosotros. Y es bueno, sí, pero también a veces puede ser algo que no podemos soportar. Por eso que algunos prefieren estar fuera y dentro no soportan. La presión de las cosas que están dentro, no te atreves a contarle a nadie. Son cosas que tú vives. Ayer nos juntamos con un grupo de hombres y algunos decían, no, sí,
Yo antes aquí, yo acá, yo allá. Y hay otros que empezaron a hacer también, podríamos hacer, yo decía, mucha mea culpa. Pero qué bueno es que podamos considerar esto, porque algunos creemos que ya tenemos todo superado, pero hay cosas que se pueden mencionar y hay otros que dicen, no, no, si hoy ya estamos al otro nivel, ya es cierto, como decía un hermano, podemos ir avanzando, Cristo, nosotros ya hemos ganado terreno, pero no podemos dar como superado, como que ya el Señor ya tomó autoridad en mi casa, porque siempre va a haber esa presión y hay cosas que no las podemos estar mencionando ni tampoco gloriando, diciendo ya tengo todo resuelto, estamos todos bajo control en mi casa, ni tampoco estar contando todas nuestras situaciones. Yo hablaba del tema de las debilidades, que el enemigo quiere que nosotros andemos contando todas nuestras debilidades. Aprendamos también a guardar cosas y a mantenerla ahí delante del Señor. Ahora, hay cosas que son buenas, saludables, frente a un grupo cerrado, de confianza, cosas que uno puede conversar que te ayudan, como lo hacemos con los hombres, un feedback, una retroalimentación, nos ayuda mucho el poder abrirnos y fortalecernos, reconocer, ah, mira esto que tiene él, te lo tenemos todo, también estoy batallando, mira, él está allá, pero igual está batallando, porque es bueno, nosotros lo hacemos con los pastores, los hermanos, los ancianos, y le mencionamos y uno se pone como ejemplo, porque uno tiene realidad y yo puedo decir que todavía hay cosas que estamos ahí batallando a nivel familiares, situaciones que a veces presionan, pero seamos honestos. Aún así, hay cosas que nos reservamos, hay cosas que nunca vamos a mencionar, porque hay cosas que se pueden decir en un plano más íntimo, podemos conversar, pero a veces hay cosas que no nos atreveríamos a contarle a nadie. Morimos por lo que callamos en la vida y eso también puede ser nuestra tumba. Repito, morimos por lo que callamos en la vida y a veces hemos avanzado demasiado y no nos damos cuenta que no hemos sacado eso, no lo hemos confesado y a veces demasiado tarde ya para volver atrás. Ya estamos a la mitad de la montaña. Amén. Entonces, los que se levantarán, la oposición, la situación, qué cosas vendrán, cada uno sabe. Entonces es importante estar ahí abiertos, sanos, libres, que el Señor nos ayude a resolver estos temas a nivel interior cuando estamos ahí siendo bombardeados y cómo nosotros estamos canalizando esto. ¿Se entiende? Que no esa olla de presión, que aprendamos a liberar, a entregar, a confesar y no guardar ahí, mostrar algo que mostrarnos delante de los demás como heraldo, como dijo Pablo, pero internamente, ahí como un enano, en realidad todos nosotros tenemos que, dijo Pablo, estar a cara descubierta. Amén. Somos vulnerables, sobre todo ante el Señor. Delante de los demás, Cristo el que tiene que ser notado. Amén. A su nombre, gloria. Me gusta dar esa gloria también, no como relleno. Tercer, tercera presión, que quiero darle de regalo hoy día. Estamos bien, 28 minutos. La presión de la responsabilidad, porque estas cosas nos van a pasar en el servicio al Señor. Eh, Pablo ya acá llevaba su segundo encarcelamiento en Roma, seguía activo, pendiente de todo, que en algún momento lo mencionamos, él no por el hecho de que estaba preso, se empezó a sentir triste, vengan a visitarme, los hermanos me tienen solo, mándenme hierba, mándenme mate. No, él no se preocupó de eso, sino empezó a pensar en los demás. Él dijo, si tengo el pan, el sustento, no me hago ningún problema. Y cuando salga también estas manos me servirán. Pablo tenía muy claro quién era y de quién dependía. Pero él sabía que tenía una responsabilidad. Y quiero hablar de la presión de la responsabilidad. La iglesia de Éfeso, que después tú la ves en Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al 7, que le llama el arrepentimiento, ¿se acuerdan? Que le dice, mira dónde has caído. Bueno, esa es la iglesia de Éfeso. La iglesia fundada por el apóstol Pablo, que después también fue pastoreada por ¿quién? Por Timoteo. Cuando te buscan por razón de lo que tú posees, ¿cuántas veces los buscan a nosotros?
hay gente que son buscados, nos faltan dentro de la familia el tío que tiene el vehículo, tiene la buena voluntad o sabe de todo. Ah, se echa a perder, llamen al tío. Y hay gente que o se hacen indispensables o ellos ven como que tuviera todas las soluciones esa persona, pero pasa esto en todas las familias, yo he visto por ahí, cuando te buscan por la razón de lo que tú posees, a veces por los recursos, por el auto, por los talentos, una persona pasiva, entonces podemos contar con él, no sé. Cuando estás siendo juzgado por no poder estar en todo, porque la gente quiere que tú estés en todo, y empiezas a ser juzgado porque no está donde tendría que estar. ¿Y por qué no vino? ¿Y por qué no me visitó? ¿Y por qué si el pastor, hablando de los líderes, o los hebreos, el anciano, por qué él no me vino a visitar? ¿Por qué yo pasé esta situación? Cuando ellos consideran que tengo que estar en todo, ¿cierto? Porque la gente es así. Piensan que tú no tienes vida, piensan que, no estoy diciendo de que es excusa para no estar. No se malentienda. ¿Ya? Que si hay que ayudar, que tenemos que estar, siempre tenemos que estar, hay que ser solidarios siempre, ¿cierto? Cuando la iglesia crece, las demandas y la gente, como que uno tiene que ser el súper, es como el súper pastor, súper papá. Versículo 4 de Apocalipsis dice, has dejado tu primer amor. Llega un momento que uno en el ministerio, en el servicio del Señor, siervo de Dios, pastor, ministro, que me pueda escuchar por ahí, que puede este tema del amor empezar a enfriarse en ti y hacer las cosas por cumplir. Ah, no, me toca, voy a tener que ir para allá porque la hermana, para que después no estén diciendo nada, ¿cómo no voy a ir? Tengo que cumplir, tengo que visitar, pero lo hacen no desde el amor. Pablo dice, vayan, hagan, entreguen, pero desde movidos por el amor. Por eso que después Apocalipsis dice, has dejado el primer amor. O sea, aquí hay una demanda. Si podemos y vamos a hacer algo y podemos, no vamos a poder responder todo. Eso es importante, a eso voy yo, que muchas veces no vamos a poder cumplir toda la expectativa de la gente, pero por amor, cuando podamos, hagamos las cosas con la motivación correcta. Ahora no somos el superpapá de querer estar respondiendo, supliendo todas las necesidades. Versículo 5 de Apocalipsis 2 dice, ¿dónde has caído? O sea, hay cosas que te pueden sacar del enfoque correcto. ¿Dónde has caído? A veces nosotros nos dejamos llevar por el training de las muchas cosas. Si caes en un momento, nunca te olvidarás cuándo fue el momento, qué dejaste, dónde fue, cuándo fue, por qué dejaste de que esas cosas entraran en tu corazón, almacenar cosas, y ahora las haces con otra motivación. ¿Qué está despertando en tu corazón? ¿Estás disfrutando lo que haces? ¿Perdiste lo principal? ¿No te das cuenta que hasta lo que tú pierdes era tan valioso? Después que ya... ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese punto de querer ya ni siquiera escuchar a la gente y empezaron a pasar situaciones dentro de ti? Es bueno revisarnos delante del Señor. A veces Dios va a tener, y ha pasado caso, que sacar antes de tiempo ciertas personas porque ya no empezaron a fluir con el carácter, con el corazón correcto de Dios, sino que solamente por marcar ficha, una responsabilidad externa, y es la misma presión de la responsabilidad, pero no con la motivación, con el espíritu, con la naturaleza correcta y todo lo que el Señor espera de nosotros. Es como el ejemplo final que quiero dar cuando una persona o una pareja, una familia, hablemos de un matrimonio, ciertamente iba a hablar de una persona, pero cuando alguien se separa, se divorcian, los que se divorcian, porque no es uno, son los dos, ellos ya se separaron años atrás en su corazón. Cuando una pareja se divorcia, cuando van al tribunal, ellos hicieron el último trámite, pero ya lo habían abandonado, dejado el matrimonio mucho tiempo atrás. Por eso es importante, al verte a ti mismo, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Qué te ha separado? ¿Qué te ha alejado de tu llamado? No dejarte ver en todo lo principal. Repito, no dejarte de ver en todo. ¿Cómo nosotros podemos perder en nuestra propia vida, en el servicio?
y no darnos cuenta de lo que está por dentro. ¿Por qué perdemos la visión? Por la responsabilidad de lo que debiéramos velar y guardar, lo principal que tiene que estar en mi corazón. ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué lo dejé? Por causa de la presión, por causa de las demandas. ¿Cómo fuimos sacados de lo principal? ¿Cómo fuimos sacados? ¿Quién nos fascinó? Podríamos usar el término que usa Pablo por ahí en los Gálatas. ¿Qué pasó? Por eso el llamado de Dios es estar guardando nuestro corazón. Dice, guardaos por vosotros mismos, pero también por el rebaño, pero primero por ustedes. Por eso que Pablo después dice, ya, yo me voy a limpiar, me voy a sacudir, me voy a dedicar a lo que Dios me dio, y si tengo que trabajar no tengo ningún problema, voy a hacer las cosas que necesito hacer, pero no voy a perder el corazón correcto, mi llamado primero, prioritario, por sobre todas las cosas. Yo no voy a depender, no voy a contaminarme por otra gente. Yo tengo algo sublime, yo tengo algo celestial, y esto nadie me lo va a quitar. Para muchos no lo seré, pero para otros sí. Y apostolado, dijo, son ustedes. Entonces Pablo decía, yo, por más que van a cuestionarme, van a pasar cosas, yo no voy a perder lo que Dios me ha entregado. No voy a perder mi enfoque. Lo primero o lo principal sea realmente lo principal en mi vida. Pablo lo tenía establecido. Entonces, estas tres cositas que acabo de mencionar son las presiones que los ministros, ancianos, pastores, van a tener constantemente, y que el Señor nos da la gracia para poder vencer cada una en su realidad. La presión interna, la externa, o la externa partimos diciendo, la interna, y la de la responsabilidad. Que no sea por lo que yo tenga que hacer, la tarea, me haga perder lo interno. Porque podemos ser tan demandados que no nos olvidamos o no consideramos, como decía yo, no nos vemos aquí, en todo tenemos que estar considerando lo que vamos a hacer por dentro. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me está llevando a hacer esto? Porque a veces nos lleva el sistema, pero ¿qué nos mueve? ¿Qué está en mi corazón? Oramos, damos gracias al Padre, que el Señor nos siga dando más luz, sabiduría, pero ya el tiempo se cumplió. 37 minutos, vamos para los 38. Muchas, muchas gracias. Oramos en gratitud, en alabanza. A ti damos, Señor. Gracias por estos días, por estos tiempos y por el apóstol Pablo. Nuevamente, Señor, por esta revelación paulina, neotestamentaria, mostrándonos el diseño, el propósito de Dios. Queremos seguir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada uno de tus hijos, que esta palabra corra, llegue a todos aquellos que deseen con un corazón limpio, libre y en agrado a Dios en Cristo, que quieran vivir para el servicio, para la honra, para la gloria de Dios. Muchas gracias. Bendecimos estos tiempos en gratitud y en alabanza, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias al Padre. Les abrazo, les bendigo, donde quiera que se encuentren, que estén muy bien, sigan disfrutando a Cristo en su plenitud, en el cuerpo, en la iglesia. Sigan bien y nos conectamos la próxima semana. Los que son de casa, sigan congregándose, discipulados del Señor, todo lo que es el trabajo, el quehacer de las casas e iglesias. Que estén bien, paz del Señor. El domingo también celebración. Chao, chao.